La lluvia caía en torrentes, una cascada interminable que convertía la densa jungla del planeta Kaelor en un océano de barro y sombras. Las hojas titilaban bajo el peso del agua, mientras relámpagos rasgaban el cielo, iluminando fugazmente los árboles colosales. Kaora se ocultaba entre las raíces nudosas de un titán arbóreo, conteniendo la respiración y tratando de silenciar su agitada mente. Había huido durante días, siempre un paso adelante de los cazadores intergalácticos que habían llegado para capturarla. Su corazón latía con furia cuando escuchó el crujido de ramas y el rumor de pasos. La niebla, densa como un velo, hacía imposible ver más allá de unos metros. Sin embargo, Kaora no necesitaba ver. Cerró los ojos y dejó que su instinto empático se conectara con el entorno. Sentía el miedo de las criaturas que huían y la indiferencia de las plantas que la rodeaban. Pero entre todo eso, había una presencia fría, calculadora: el depredador humano. Los rumores sobre los humanos eran un tema de terror en su planeta natal. Eran llamados brutales, una especie que no conocía límites en su capacidad destructiva. Cuentos de mundos arrasados y especies eliminadas habían llegado hasta su raza. Ahora, el destino le jugaba una cruel broma al ponerla frente a uno de ellos. Si la encontraban, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Los pasos se detuvieron. Kaora apretó los puños, preparándose para defenderse con lo poco que tenía. La vegetación cercana respondió a su angustia, entrelazándose para formar una barrera improvisada. Pero entonces, en medio del estruendo de la tormenta, una voz resonó. «Sé que estás ahí», dijo el humano con tono bajo, casi susurrante, como si no quisiera alertar a otros. Kaora sintió su respiración atraparse en la garganta. El miedo era paralizante, pero la curiosidad comenzaba a abrirse paso. ¿Por qué no la atacaba de inmediato? Se quedó inmóvil, esperando. De repente, un rugido ensordecedor rompió el silencio. No era humano. Los cazadores habían llegado. Un escuadrón de 4 figuras emergió de la niebla, sus armaduras brillando bajo los relámpagos. Armados con rifles de plasma, su avance era implacable. Kaora observó con horror cómo las armas apuntaban hacia el lugar donde estaba oculta. Antes de que pudiera reaccionar, el humano se movió. No hacia ella, sino hacia los cazadores. Su silueta apareció entre las sombras, con movimientos precisos y letales. Su armadura no era reluciente como la de los cazadores, sino funcional y desgastada, diseñada para el combate en condiciones extremas. Portaba un rifle compacto en una mano y una hoja energética en la otra. El primer disparo fue tan rápido que Kaora apenas pudo procesarlo. Una figura cayó, su armadura atravesada por un proyectil certero. El humano se movió como un fantasma, utilizando los árboles como cobertura, apareciendo y desapareciendo entre la vegetación. Cuando uno de los cazadores lo localizó, lanzó una granada hacia su posición. La explosión iluminó la jungla, pero el humano ya no estaba allí. Kaora, incapaz de comprender por qué este brutal estaba atacando a sus perseguidores y no a ella, sintió una mezcla de alivio y confusión. Fue entonces cuando la batalla llegó a su clímax. El humano emergió de las sombras, enfrentándose cara a cara con el líder de los cazadores. En un movimiento rápido, bloqueó un disparo con su hoja energética y derribó al enemigo con un golpe calculado. El último cazador intentó huir, pero una trampa improvisada de raíces vivas, activada por la empatía de Kaora, lo atrapó. Sus gritos fueron silenciados por la jungla misma, que parecía responder a la furia contenida de la alienígena. Cuando todo quedó en silencio, Kaora salió lentamente de su escondite, observando al humano con cautela. Estaba cubierto de barro, su respiración pesada, pero sus ojos, fríos y calculadores al principio, ahora reflejaban algo más. No era la mirada de un asesino sin alma. Era la de alguien que había cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. «No entiendo. ¿Por qué hiciste esto?», preguntó Kaora, su voz temblorosa. El humano limpió el sudor de su frente y guardó su arma. Dio un paso hacia ella, extendiendo la mano, pero manteniendo una distancia respetuosa. Sus palabras fueron claras y firmes. «Te escondiste de mí porque pensaste que era como ellos, que era uno de esos brutales. Pero no vine aquí para matarte.
Vine par salvert. Kaora titubeó, incapaz de procesar la idea. Este humano, esta criatura que había temido desde siempre, la había protegido. Aún desconfiaba, pero una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de ella. Si quieres sobrevivir, continuó él, vas a tener que confiar en mí. Y con esas palabras, la jungla pareció quedarse en suspenso, como si el universo mismo esperara la decisión de Kaora. Con un suspiro profundo, extendió su mano hacia la de él, sabiendo que su destino estaba ahora ligado a este extraño humano que no era ni monstruo ni salvador, sino algo mucho más complejo. El refugio improvisado que Ethan había encontrado era un espacio estrecho entre dos acantilados, protegido por una cascada natural que amortiguaba los sonidos exteriores. Las gotas caían incesantemente, formando un velo traslúcido que separaba a Kaora del mundo exterior. Sin embargo, no era el ruido del agua lo que la inquietaba, sino la presencia del humano. Había algo en su postura, una mezcla de confianza y cansancio que desconcertaba a la alienígena. Kaora se mantenía a una distancia prudente, observándolo mientras desmontaba su rifle con movimientos metódicos. Su conexión empática le decía que él no estaba motivado por crueldad, pero tampoco podía ignorar el aura de violencia contenida que lo rodeaba. La humanidad en su interior era un misterio, pero su instinto le decía que, por ahora, debía mantenerse cerca de él si quería sobrevivir. «Vas a necesitar esto», dijo Ethan, arrojándole una manta térmica. Su voz, aunque grave, no contenía el tono amenazante que Kaora había imaginado. Ella no respondió de inmediato, limitándose a enrollar la manta alrededor de su cuerpo empapado. Finalmente, reunió el valor para hablar. «¿Por qué me salvaste? Podrías haberme capturado». Se detuvo, incapaz de decir la palabra que flotaba en su mente. Ethan la miró fijamente, sus ojos oscuros perforándola. Su respuesta fue sencilla, pero cargada de significado. «Porque puedo hacer algo mejor». Antes de que Kaora pudiera responder, un estruendo resonó en la distancia. Ethan se levantó de inmediato, su rifle ya ensamblado y listo. Su expresión era dura, calculadora. Sabía lo que venía. Los cazadores nunca dejaban a su presa escapar tan fácilmente. «Se acercan», anunció, sin necesidad de que Kaora confirmara lo obvio. El humano comenzó a trazar un plan en voz baja, señalando rutas de escape y posibles puntos de emboscada. Kaora lo interrumpió, con una mezcla de desconfianza y urgencia. «No puedo simplemente correr. Si me capturan, no seré la única en peligro. Mi especie, ellos están cazándonos para algo más grande». Ethan asintió lentamente, como si ya supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Entonces luchamos. Pero no lo hacemos a ciegas». Los cazadores llegaron al lugar poco después, avanzando con precisión militar. Equipados con drones rastreadores y rifles de plasma, parecían imparables. Ethan no perdió tiempo. Colocó pequeñas cargas explosivas en puntos estratégicos, creando trampas que ralentizarían a los enemigos. Kaora, por su parte, utilizó su conexión empática con la flora para manipular las plantas a su alrededor, creando muros vivientes que dividían y desorientaban a los cazadores. La primera explosión marcó el inicio del combate. Dos de los perseguidores fueron lanzados al aire cuando el suelo bajo ellos cedió. Ethan aprovechó el caos, disparando con precisión letal desde su posición oculta. Sin embargo, los cazadores eran hábiles y rápidamente adaptaron sus tácticas. Uno de los drones rastreadores localizó a Kaora, quien intentó derribarlo utilizando enredaderas que surgían de la tierra. Aunque logró atraparlo, los cazadores aprovecharon su ubicación revelada para atacarla. Ethan se movió como un relámpago, apareciendo entre los árboles y enfrentando a los enemigos en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Su hoja energética brilló en la oscuridad, desgarrando armaduras y desactivando armas. Kaora observó con asombro cómo Ethan luchaba. Había algo casi artístico en sus movimientos, como si cada golpe estuviera calculado al milímetro. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la ferocidad con la que defendía no solo su vida, sino también la de ella. Cuando el último cazador cayó, el silencio regresó a la jungla, roto solo por los sonidos de la tormenta. Ethan, cubierto de sudor y sangre, se apoyó en un árbol, respirando con dificultad. Kaora se acercó lentamente,
sus ojos estudiándolo. «No eres como ellos», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No, no lo soy», respondió Ethan, sin mirarla. Parecía perdido en sus propios pensamientos. Kahora decidió tomar el riesgo de preguntar algo que llevaba en la mente desde que él la había salvado. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres realmente?» Ethan alzó la vista, su expresión más suave de lo que ella esperaba. «Estoy aquí porque ellos me lo quitaron todo. Mi familia, mi hogar. No puedo recuperar lo que perdí, pero puedo asegurarme de que otros no pasen por lo mismo». Kahora lo miró fijamente, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, el miedo que sentía hacia él comenzó a disiparse, reemplazado por una tenue sensación de confianza. Quizás este humano no era uno brutal como los que describían las historias de su pueblo, sino alguien que, como ella, estaba perdido y buscando redención. «Entonces, te ayudaré», dijo Kahora con firmeza. Ethan asintió, una chispa de aprobación cruzando su rostro. «Bien, pero prepárate. Esto apenas comienza». La nave se deslizaba en silencio hacia el asteroide conocido como el Coloso, una inmensa estación orbital flotando en un campo de escombros estelares. Desde la cabina de mando, Ethan y Kahora observaban el gigante metálico, un laberinto de estructuras blindadas iluminadas por destellos de luz roja. Los escáneres mostraban que el lugar estaba protegido por un escudo energético, impenetrable desde el exterior. «No hay forma de entrar sin que nos detecten», murmuró Kahora, sus ojos analizando los patrones de defensa. Ethan, apoyado contra el panel de control, sonrió ligeramente. «Por eso no vamos a entrar por la puerta principal». La pantalla táctil mostró un esquema de la estación, destacando un conducto de mantenimiento apenas visible. Era una entrada estrecha, diseñada para drones de reparación, pero suficiente para que pudieran colarse sin ser detectados. Kahora asintió, aunque no pudo evitar sentir un escalofrío. Cada fibra de su ser le decía que esta misión era suicida, pero no había alternativa. Los prisioneros, muchos de su especie, estaban atrapados dentro. «Bien», dijo Ethan, «pero una vez adentro, tendremos que dividirnos. Yo desactivaré el núcleo del escudo. Tú liberarás a los prisioneros». Kahora lo miró, alarmada. «¿Y cómo esperas que lo haga? No soy una soldado». Ethan recogió un pequeño dispositivo de su cinturón y se lo entregó. «Esto bloqueará las cerraduras electrónicas. Usa tus poderes con las plantas del lugar para el resto. Si alguien puede llegar hasta ellos, eres tú». Kahora lo aceptó, aunque no estaba convencida. Había visto a Ethan luchar, pero sabía que no podría sobrevivir solo en ese lugar lleno de mercenarios y cazadores. Sin embargo, él parecía seguro, casi como si no le importara el peligro. «No intentes ser una heroína», añadió él, sus ojos encontrándose con los de Kahora. «Solo haz lo necesario para salir con vida». Kahora no respondió. Ambos sabían que esta misión significaba mucho más que su propia supervivencia. La nave se acercó al conducto de mantenimiento, y Kahora y Ethan se colocaron trajes presurizados antes de lanzarse al vacío. El silencio del espacio era sobrecogedor, interrumpido solo por el sonido de su respiración dentro de los cascos. Ethan lideró el camino, moviéndose con precisión hacia la entrada, mientras Kahora luchaba por mantener la calma. Cuando finalmente entraron, el interior de la estación era un contraste opresivo con el espacio abierto. Los conductos estaban oscuros y claustrofóbicos, con un leve zumbido que resonaba a través de las paredes. Avanzaron en silencio, siguiendo las instrucciones de Ethan, hasta que llegaron a un cruce. «Aquí nos separamos», dijo Ethan, activando su comunicador. «Recuerda, tienes que llegar al bloque de detención antes de que los refuerzos aparezcan». Kahora asintió y, sin decir una palabra más, tomó el camino asignado. Ethan desapareció entre las sombras, y ella se quedó sola. El camino hacia el bloque de detención estaba lleno de desafíos. Los cazadores habían llenado la estación de drones patrulleros que escaneaban cada rincón. Kahora utilizó su conexión empática para manipular la flora de la estación, que había crecido a partir de semillas alienígenas transportadas accidentalmente. Las raíces y lianas se movían con precisión, cerrando puertas tras ella y desviando la atención de los drones. Cuando llegó a las celdas,
se encontró con un grupo de prisioneros de diferentes especies. Sus ojos reflejaban desesperación, pero también esperanza al verla. Usó el dispositivo de Ethan para desbloquear las cerraduras, y luego comunicó a los cautivos que los guiaría hacia una salida. Entre ellos había varios de su propia raza, lo que hizo que el peso de la misión cayera con más fuerza sobre ella. Mientras Kahora lideraba a los prisioneros hacia la nave de escape, Ethan había llegado al núcleo del escudo. La sala era una mezcla de maquinaria pesada y tecnología avanzada, protegida por un grupo de soldados de élite. Ethan sabía que el enfrentamiento sería inevitable. Desde las sombras, lanzó una serie de explosivos que desataron el caos. Las explosiones iluminaron la sala, y los soldados comenzaron a disparar a ciegas. Ethan se movió con agilidad, utilizando la cobertura para reducir las filas enemigas. Su hoja energética brillaba mientras enfrentaba a los guardias cuerpo a cuerpo, su precisión mortal asegurándose de que no quedara ninguno en pie. Pero no salió ileso. Un disparo le rozó el costado, quemando la armadura y dejando una herida visible. Ignorando el dolor, avanzó hacia la consola principal y colocó un dispositivo que comenzó a desactivar el escudo. «Kahora, el escudo está cayendo», dijo por el comunicador. «¿Estás lista?» La voz de ella llegó, llena de tensión. «Tengo a los prisioneros». Nos dirigimos a la nave. Con el escudo desactivado, el caos se desató en la estación. Los sistemas de seguridad fallaban, y las luces parpadeaban incesantemente. Kahora y los prisioneros corrían por los pasillos, mientras Ethan se unía a ellos en el punto de extracción, sangrando pero determinado. Sin embargo, justo antes de abordar la nave, una figura emergió de las sombras, el líder de los cazadores, equipado con un exoesqueleto blindado. La batalla que siguió fue brutal. Ethan, debilitado pero indomable, enfrentó al enemigo mientras Kahora ayudaba a los prisioneros a abordar. Usando su ingenio, Ethan logró desactivar el traje del líder con un disparo preciso a su núcleo de energía, permitiendo que una de las raíces controladas por Kahora lo inmovilizara para siempre. Cuando finalmente abordaron la nave y escaparon del coloso, Kahora se permitió un momento de alivio. Mantuvo la mirada en Ethan, quien, a pesar de sus heridas, sonreía con cansancio. «Dijiste que no intentaras ser una heroína», murmuró Kahora, «pero creo que tú no seguiste tu propio consejo». Ethan soltó una leve risa. «Bueno, alguien tenía que hacerlo». Y con esa frase, ambos entendieron que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra contra los cazadores estaba lejos de terminar. El coloso ardía detrás de ellos, una figura masiva envuelta en explosiones y destellos de energía. Desde la nave de escape, Kahora observaba la destrucción mientras los prisioneros rescatados se apiñaban en la bodega, exhaustos pero libres. Sin embargo, la victoria era amarga. Ethan estaba sentado en un rincón, presionando un vendaje improvisado contra su costado herido, su rostro pálido por la pérdida de sangre. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos alcancen?», preguntó Kahora, acercándose al panel de control. Ethan levantó la vista, su mirada fija en las lecturas del radar. «No mucho. Los refuerzos de los cazadores ya vienen en camino. Y con el sistema de salto de esta nave averiado, no llegaremos muy lejos». Kahora sintió una oleada de desesperación. Habían sacrificado tanto para salvar a los prisioneros, pero ahora parecía que el destino no les daría tiempo para escapar. Sin embargo, se negó a rendirse. Miró a Ethan, quien limpiaba su arma con movimientos lentos pero decididos. «Tiene que haber otra manera», dijo ella, más para sí misma que para él. Ethan suspiró y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Hay una manera, pero no te va a gustar». Kahora lo miró con desconfianza, cruzando los brazos. «¿Qué estás planeando?» Ethan activó el mapa holográfico de la nave y señaló una región cercana del espacio plagada de asteroides y nubes de gas ionizado. «Podemos llevar la nave hacia ese campo de asteroides. Los sistemas de navegación de los cazadores tendrán problemas para localizarnos. Pero alguien tendrá que quedarse atrás para activar el sobrecargador del núcleo de energía de la nave y desatar una explosión que elimine a los perseguidores». Kahora sintió que su corazón se detenía. «No, no puedes quedarte. Es un suicidio». Ethan sonrió débilmente, sus ojos cargados de una mezcla de resignación y determinación.
Alguien tiene que hacerlo. Y, sinceramente, he vivido lo suficiente con mis errores como para saber que este es el momento de hacer algo que realmente importe. Kaora sintió una rabia inesperada arder dentro de ella. Había desconfiado de Ethan al principio, pero ahora no podía soportar la idea de perderlo. Se acercó y lo miró fijamente. No puedes decidir esto solo. Hay otra forma. Yo puedo usar mis habilidades. Ethan levantó una mano para detenerla. Tus habilidades son las que pueden salvar a los demás. Tienes algo que yo no tengo: esperanza. La gente que rescatamos te necesita. Y, para ser honesto, ya estoy demasiado cansado para seguir huyendo. El plan comenzó a ejecutarse con una precisión fría. Ethan reconfiguró el núcleo de energía de la nave, mientras Kaora ayudaba a los prisioneros a abordar las cápsulas de escape que los llevarían a una nave de rescate aliada cercana. Cada segundo contaba, y la tensión en el aire era palpable. Cuando llegó el momento de despedirse, Kaora se detuvo frente a Ethan, sus ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. Eres mejor de lo que crees, Ethan Drax. No olvides eso. Ethan, sorprendido por la sinceridad en sus palabras, simplemente asintió. Haz que esto valga la pena, respondió con voz ronca. Kaora fue la última en entrar en una cápsula, y mientras la compuerta se cerraba, vio a Ethan en el puente de mando, preparándose para lo que sabía que sería su final. Las cápsulas se lanzaron justo cuando la nave de los cazadores entró en el rango de ataque. Ethan activó el sobrecargador, y en cuestión de segundos, el núcleo de energía colapsó, desatando una explosión masiva que iluminó el vacío del espacio. La onda expansiva arrasó con los cazadores, pero también consumió la nave donde Ethan se encontraba. Horas después, las cápsulas de escape llegaron a la nave aliada prometida. Los prisioneros fueron recibidos con cuidado, y Kaora, aunque aliviada por su seguridad, no podía ignorar la pérdida que acababan de sufrir. Ethan había salvado a todos ellos, pero el costo de su sacrificio era inmenso. Mientras se encontraba sola en un rincón de la nave aliada, Kaora cerró los ojos y se conectó con los ecos de vida en el universo, buscando algún rastro de Ethan. En ese instante, sintió algo: un leve latido, una chispa que parecía venir de un lugar lejano. No podía estar segura, pero algo le decía que Ethan Drax, contra todo pronóstico, no había desaparecido del todo. Con esa sensación, Kaora hizo una promesa silenciosa: no dejaría que su sacrificio fuera en vano. Utilizaría la libertad que él había comprado para desmantelar el sistema de tráfico de especies que había devastado su pueblo. Ethan había encendido en ella algo más que esperanza, le había dado una causa. Y así, mientras la nave aliada se alejaba del campo de asteroides, Kaora se preparó para su próxima batalla, sabiendo que el legado de Ethan viviría en cada vida que salvaran juntos, incluso si él no estaba físicamente a su lado.